Bendiciones de lo alto, sean todos bienvenidos, tú que estás a distancia, tú que estarás en tu hogar, quizás en tu sitio de trabajo, en el descanso. Y los que están acá presentes, la gloria sea para el Señor, sean todos bienvenidos y bendecidos, que se desate la gracia y el favor de Dios sobre tu vida, sobre tu hogar, y que sea el Espíritu Santo teniendo y tomando el control de esta palabra, de lo que ella va a exponer, y se va a hacer en tu vida, en tu corazón, lo que Dios ha preparado para ella. Tenemos como título en este día, Construye tu barca. De la primera persona que se habla en la Biblia como constructor de una barca o de un gran barco es Noé. De Noé solamente se habla en la palabra del Génesis 6 hasta Génesis 10. Y vemos aquí, ¿por qué no es el primero? Porque anteriormente la tierra se regaba con el vapor que subía del suelo. No se había experimentado una lluvia y mucho menos de la capacidad o la dimensión del diluvio que Dios derramó como consecuencia al pecado que había en la humanidad para ese entonces. Vemos aquí en Génesis 6, a partir del versículo 13, que dice, dijo pues Dios a Noé, he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y he aquí que yo los destruiré con la tierra. Y comienza a explicarle, hazte un arca de madera, y comienza a darle todos los detalles, las dimensiones, el material, y también los que van a vivir o deberían de ocupar ese gran barco en ese tiempo o el tiempo que iba a durar en la lluvia, el diluvio. Entonces, ¿por qué Noé construye esta barca? Porque obedece el mandamiento, la orden de Dios. Y es una fe incomparable, porque ¿cómo él va a construir una barca lejos, muy lejos de donde había agua o un mar o un lago? Y también una barca para un lugar o una época en donde no había o no caía lluvia. Entonces vemos aquí que Noé cree a Dios y recibe todas las explicaciones que Dios le da y están aquí explicadas en la palabra, en Génesis 6, seguimos allí. Y segundo punto, ¿por qué la construye? Porque Dios quería preservar no solo la familia o los que entraran a la barca, sino las especies animales. Recordemos que Dios no quiere que la humanidad se pierda, que todos procedan al arrepentimiento. O sea, Dios no hizo egoístamente una barca, o no construyó egoístamente una barca para él y su familia. Pero ¿qué ocurre? Que el tiempo que se llevó la construcción, la Biblia no especifica exactamente el tiempo que Noé utilizó para esta construcción. Se supone, algunos opinan, que por lo mínimo fueron 75 años. Otros hablan de 120, pero 120 era como la edad para el ser humano. Lo que sí sabemos con exactitud es que él pudo recibir las instrucciones de Dios para construirla y los materiales. Mire, como arquitecto, Dios es perfecto. Entonces está muy claro que este fue un acto con ayuda de su familia. Se dice que Noé tiene 3 hijos varones. Ellos ayudarían a su padre en todo este tiempo para esta construcción, para este tiempo de construcción. Pero mientras ellos construían, era algo asombroso, era algo como que el curioso que pasaría diría, no, ¿por qué construyes un barco si no tenemos un mar cerca? Además de que aquí no llueve, nunca ha llovido. Y yo creo que ese tiempo de construcción, esa labor que tenía Noé con sus hijos, sirvió también para predicar, para decirle, viene juicio de parte de Dios por causa de la maldad. Y era la gente tan malvada, era el pecado tan grande que solamente se salva Noé, su esposa, sus 3 hijos y sus 3 nueras. Todo ese tiempo de construir el barco, todo ese tiempo de hablarle a los que pasaban, a los vecinos, a los del sector, a toda esa gente, no sirvió para arrepentirse ni siquiera uno. Pero Dios le revela las dimensiones,
le revela los materiales, los integrantes que van a ir, le revela que va a venir un diluvio como consecuencia, como un juicio a causa del pecado. Algo grave iba a pasar, pero Dios era un Dios justo. Y yo creo que todos esos años, 75 o 100 o 120 años que estuvo Noé y sus hijos construyendo la barca, era dando oportunidad para que la gente se arrepintiera, para que pudieran creer que lo que estaban haciendo no estaba siendo agradable a los ojos de Dios. Pero como Dios es un Dios perfecto, un creador intelectual, un arquitecto perfecto, vemos que la barca tenía dimensiones, estructuras, materiales perfectos. ¿Por qué tenía que ser perfecto? Porque tenía que ser fuerte para soportar el peso que iba a tener con los integrantes, porque no solamente fueron 8 personas, también fue un par de los animales, de todos los géneros animales que había en esa época. Entonces vemos que también era fuerte porque iba a estar flotando sobre las aguas en un cierto tiempo. Entonces vemos aquí que Dios no solamente le da toda la preparación de la barca, sino que también Dios le permite a Noé y a sus acompañantes, Dios cierra la puerta de la barca, entra y él cierra la puerta. Pero Noé, cuando ya sabe que ya las aguas bajaron, puede abrir la puerta y puede salir él y todos los que estaban allí, las especies de animales, salieron ¿a qué? A poblar nuevamente la tierra. Entonces vemos que en el libro de Génesis, desde el capítulo 6 al 10, vemos con lujo de detalle todo lo referente a este acontecimiento sin dejar nada oculto. Vemos también, entonces, hay una barca. ¿Para qué sirve la barca? Sirvió como señal de juicio, sirvió como señal y lugar de amparo, de cuidado, de abrigo, de poder socorrer, albergar y poder mantener la vida. O sea, la barca sirvió como un instrumento de salvación. Vemos también aquí en el Génesis, en el Nuevo Testamento, hay también otros que utilizan barcos. Está en Marcos 4, del 35 al 39. Dice así: aquel día, cuando llegó la noche, les dijo, pasemos al otro lado. Jesús le está hablando a sus 12 discípulos. Y despidiendo a la multitud, le tomaron como estaba en la barca, y había con él también otras barcas. Pero se levantó una gran tempestad de viento y echaba las olas en la barca, de tal manera que ya se anegaba, la barca se estaba llenando de agua y él estaba en la popa, pero estaba durmiendo sobre un cabezal. Y le despertaron y le dijeron, maestro, ¿no tienes cuidado que perecemos? Y él levantándose reprendió al viento y dijo al mar, calla, enmudece. Y el viento se fue y se hizo grande bonanza. ¡Qué bendición! Está un viento, está una gran tempestad, están en una barca también, un lugar de acobijo, de cuidado, de protección. También hay otro acontecimiento en Marcos 6, 45 al 51. Enseguida hizo a sus discípulos entrar en la barca e ir delante de ella a Besaida, en el otro lado. Entre tanto que él despedía a la multitud, y después que los hubo despedido, se fue al monte a orar. Y al venir la noche, él vio que la barca estaba en medio del mar y él estaba solo en tierra. Y viendo remar con gran fatiga, él vio a sus discípulos, porque el viento le era contrario. Cerca de la 4ª vigilia de la noche, vino a ellos andando sobre el mar y quería adelantársele. Viéndole ellos andar sobre el mar, pensaron que era un fantasma y gritaron, porque todo lo veían y se turbaron. Pero enseguida habló con ellos y les dijo, tened ánimo, soy yo, no temáis. Y subió con ellos a la barca y se calmó el viento. En ambos episodios o eventos se encontraban los discípulos en el mar, azotados por el viento y grandes olas. Pero Jesús estaba interviniendo por ellos en ambos. En una está dentro, pero dormido. En la otra viene hacia ellos. Pero al subir con ellos, el viento cesó. El viento se paralizó. En la vida vamos a ver y experimentar tormentas, quizás diluvios, unos con vientos, con tempestad, otros solamente
Veremos caer torrentes de agua o lluvia que no cesa. Lo importante aquí es estar dentro de una barca para asegurar la vida. No solamente te concentres o nos concentremos en los materiales o en el precio que nos cueste construirla. Esto sería importante. Si está bien fabricada y con buenos materiales, de alguna forma podrían garantizarnos estabilidad, confianza o permanecer vivos. ¿Cuál es tu barca? Es tu familia. Tu barca es tu hogar. Tu barca puede ser la iglesia, un lugar de refugio, un lugar en donde tú puedas socorrer, en donde tú te puedas albergar y salvarte, porque vendrán vientos tempestuosos, vendrán lluvias torrenciales, vendrán huracanes, vendrán también diluvios. Muchas veces vemos que llueve, que viene la prueba, y no vemos que escampa, solamente vemos lluvia caer. Entonces, nosotros tenemos no solamente construir la barca, saber qué necesito. Fíjense que sería importante conocer los materiales para la construcción, pero no fue suficiente en Noé. Él también siguió las instrucciones de Dios. Además de la enorme fe para creerle y hacer ese barco, estaría bien lejos del mar, como lo dije, y nunca había llovido. No fue fácil. Él se movió en fe. Los animales vinieron a él en fe. El mismo Dios los envió. Y con todo esto, los discípulos también estaban o venían en camino a encontrarse con Jesús. Estaban allí esperándolo, remando. Algunas veces, querido padre, querido amigo, cualquiera sea el rol que estemos desarrollando o desarrollemos, nos hemos preocupado y hemos preparado no solo para nosotros, sino para nuestra generación, poder tener ese barco con Jesús o bajo la dirección de Dios. Porque no es un barco, no es solamente tener el barco, sino quién va en tu barco. Porque si Jesús no fuese en el barco, así fuese durmiendo, pero Él estaba allí al alcance del llamado de los discípulos. Él estaba esperando allí que los discípulos quizás tuvieran fe para creer y para esperar. Entonces, los materiales espirituales para construir un barco en un contexto metafórico espiritual se refieren a la fe, a la determinación y a la confianza en la providencia divina para lograr un proyecto ambicioso y desafiante como la construcción de un barco. No creas que eso es soplar y hacer botella. Eso tiene un trabajo, eso tiene una capacidad. Entonces vemos acá que esto podría ser también o es un símbolo de la necesidad de fe para poder navegar por las tribulaciones de la vida y alcanzar la salvación. Estos materiales espirituales serían los que nos permitirían la realización física del proyecto. Por ejemplo, la madera, las herramientas, los conocimientos técnicos, porque si tú nunca no tienes conocimiento de cómo que lleva un barco, cómo se elabora, es como el arquitecto, el albañil, el maestro de obra, el médico. Cada quien tiene una profesión, cada quien tiene un don, un talento. Entonces, tú no puedes construir un barco sin tener el conocimiento. Y también necesitamos la colaboración o la cooperación de otras personas. Hacerlo por ti solo no vas a poder. Aparte de la ayuda necesaria de Dios. Aunque físicamente esto representa la capacidad humana de transformar lo material en algo útil y significativo, requiere un esfuerzo y requiere una visión que va más allá de lo material. Resumiendo, podemos decir que debemos de tener fe y determinación, ¿ves? Debemos de tener la creencia de la posibilidad de éxito y la perseverancia a los desafíos, porque la vida es así. La vida va a presentar, lo ha hecho y lo va a seguir siendo. Te va a presentar desafíos y tenemos que perseverar, tenemos que continuar. 7 veces cae el justo y se levanta. Tenemos que seguir adelante. Yo creo que Noé, uno que otro día diría, Dios mío, esto no se acaba nunca. Estoy cansado, estamos agotados, ya estamos viejos para hacer esto. Pero quizás, digo yo,
un día lo pensó y quizás pensó y tiró el martillo y los clavos y dijo, no quiero continuar, pero no fue así. Él siguió, él lo terminó y obtuvo el premio, obtuvo el poder establecer y poder procrearse y poder expandir con sus 3 hijos. Esas 3 familias fueron el origen de una nueva raza humana, de una nueva oportunidad de Dios para la humanidad. Entonces vemos que tenemos fe y determinación. Tú tienes que determinar, voy a construir con la palabra, con la guianza de Dios, construir la barca de mi hogar, de mi familia, porque no quiero que ellos se pierdan. No quiero que el viento tempestuoso cuando venga, cuando azote, ellos perezcan, queden a mitad de camino. Otro elemento es el conocimiento y las habilidades, la experiencia y el talento necesario para construir ese barco. Como padres, quizás no tenemos una universidad de padres. Ahorita hay tantas enseñanzas, la ciencia ha aumentado, hay tanto conocimiento. Pero cuando nosotros comenzamos a ser padres, no obtenemos un título. El título nos lo dan cuando nace el primer hijo. Pero tenemos que irnos preparando y capacitándonos con las herramientas, con todas las habilidades para yo poder terminar de construir el barco y que mi familia no perezca, sino que permanezca. Otro punto es la colaboración y el trabajo en equipo, la unión de esfuerzos para lograr un objetivo común. Tenemos que no trabajes solo. Primeramente, intervenga Dios en todos tus asuntos. Pero como pareja, como familia, involúcralos a todos en el rol de construir esa barca, de tener buenos principios no solo de moral, no solo de educación, de respeto, sino principios escriturales, principios establecidos en la palabra que permanecen para siempre. Otro sería los materiales físicos, por ejemplo, la madera. La madera proviene de árboles vivos que crecen, los árboles se desarrollan, los árboles nos dan todos esos materiales necesarios, todos esos elementos necesarios para la construcción. Los árboles se renuevan, se regeneran. Esto simboliza el ciclo natural de la vida. Tú ves que un árbol muere, aún muerto, esa materia, ese árbol, tanto el tallo como las ramas, como las hojas, todo sirve como abono, como un material que sirve para fertilizar la tierra, para poder dar todos los nutrientes a nuevos árboles. Entonces, el árbol representa ese ciclo de vida, representando la fuerza vital del crecimiento, la vitalidad y la resiliencia. ¿Qué es resiliencia? Es la capacidad de sobreponerse a momentos críticos y adaptarse luego a experimentar alguna situación inusual e inesperada. Tenemos que estar preparados porque en la vida, a unos son de una forma, a otros de otra manera, a unos en un tiempo, a otros de otro tiempo, pero vienen momentos críticos, momentos fuertes. Entonces se cree que los árboles son símbolos de vida y el crecimiento. Ellos son símbolos de la protección y la guía. Otro material que necesitamos son las herramientas. Se refieren a prácticas y recursos que nos ayudan a crecer en nuestra relación y comunión con Dios, a vivir una vida conforme a sus principios, conforme a lo establecido en la palabra. Podemos ver como herramienta la oración, el estudio de la palabra, el congregarnos, el meditar en la palabra, el ayunar, la fe, la confianza en Dios, la búsqueda y el hacer su voluntad. Todo esto son herramientas que necesitamos para construir ese barco, para continuar adelante hasta que el Señor quiera, hasta que partamos de este mundo o hasta que Cristo venga a buscarnos. Entonces, para la colaboración y trabajo en equipo, yo quiero recordarles cómo el sabio Salomón en Eclesiastés 4:9 al 12 es la mejor forma de explicarlo. Y dice así: mejor son 2 que 1, porque tienen mejor paga de su trabajo. Porque si uno cayere,
el uno levantará a su compañero. Pero ay del solo cuando cayere, no habrá segundo que lo levante. También, si dos durmieren juntos, se calentarán mutuamente, y más cómo se calentará uno solo. Si alguno prevaleciere contra uno, dos resistirán, y cordón de tres dobleces no se rompe pronto. ¿Por qué tres dobleces? Porque en la ecuación no están solamente los dos, pueden ser esposos, pueden ser hermanos, pueden ser primos, tíos, yo no sé, no dice específicamente qué relación tienen esos dos. Ahora que si duermen juntos, se supone que son pareja, o padre e hijo, o madre e hija. Pero el tercer elemento para que ese cordón de tres dobleces resista y no se rompa es la presencia de Dios. Sin Dios nada podemos hacer. Pudiéramos decir que eres nuestra barca. Y si ya tenemos la barca elaborada, ya la tenemos finalizada, tenemos la familia, el hogar, los principios, los materiales, no puedes salir de ella, porque el salir de la barca va a indicar pérdida, puede indicar muerte, puede indicar eso, pérdida, te perdiste. Necesitamos, por favor, construir esa barca, permanecer en ella. Si no la sabemos construir, y no solamente construir la barca como pareja, como esposos, como padres, sino enseñar a nuestros hijos, así como Noé le enseñaba a sus hijos cómo tomar el martillo, cómo utilizar una sierra o un serrucho, cómo utilizar los clavos, la brea y todos los materiales que allí él estaba utilizando. Como padres, como abuelos, como líderes espirituales, tenemos la responsabilidad primeramente ante Dios de ayudar a nuestras generaciones a construir esa barca. Y no solamente a construirla, sino a permanecer en ella hasta que el peligro acabe. No pudo, no podía, así él hubiese querido bajarse de esa barca en esos 40 días y 40 noches que llovió, pero eso no fue suficiente. Él tuvo que seguir esperando, y lo leemos allí en Génesis. Tuvo que esperar que las aguas bajaran, que las aguas llegaran a su final y volviera. Él envió un cuervo, envió una paloma. Cuando vio que la paloma volvió, y lo dice allí en Génesis, en el pico, con una hoja, él dijo, bueno, ya está. Los árboles están nuevamente creciendo. Ahí fue cuando él pudo y ya supo quitar la puerta, abrir la puerta y salir a esa tierra y salir a la intemperie. Ni siquiera sabía dónde iba a estar. Él estaba allí, había perdido. Él quizás no sabía si era de día, era de noche, porque yo creo que allí en la barca no había no podían. Si abrían la ventana hacia arriba, seguía cayendo lluvia y se les metería el agua. Por favor, querido amado, hijo espiritual, tú que me ves, en donde me veas, entiende que en la vida necesitamos tener una barca. Necesitamos tener y crear en nuestros hijos, en nuestro hogar, un lugar seguro. Quizás ese lugar, por ejemplo, en Noé, no sería muy agradable el olor con tantos animales, el ruido, pero estaban allí guardados, estaban a salvo. Y no solamente eso, sino que ellos fueron los que originaron nuevamente el crecimiento y la expansión y llenar toda la tierra nuevamente con esas tres parejas que bajaron allí de esa barca. No te bajes de tu barca. Y otra cosa, prepara bien tu barca. Ten bien las herramientas, ten bien los materiales. Si te falta alguno, pide la gracia, busca de qué manera. Porque si haces un barco lo haces de un material un material, como diría, inusual, un material barato, un material de segunda mano, eso no va a garantizar que tu barco siga seguro en el mar, siga seguro en el agua, esté seguro, puede hundirse. Miren que el barco, el primer hecho, era tan fuerte el viento y las olas que estaban inundando el barco. Por eso llamaron a Jesús que estaba durmiendo. Querido amigo, querido hermano, por favor, si no lo has hecho, si todavía no sabes si la barca que has construido tiene los materiales, tiene las herramientas, tiene todo lo necesario, pide la sabiduría a Dios, pide la guianza a Dios. Y si ves que tu barco se está hundiendo, Él es nuestro socorro. Como decía el salmista, ¿de dónde vendrá mi socorro? Viene de Jehová, que hizo los cielos y la tierra. Yo le doy gracias al Señor por tu vida. Gracias al Señor por poder escuchar esta palabra.
Gracias al Señor por advertirte, por enseñarte, por guiarte, por fortalecerte y por decirte, si ya estás en la barca y el viento es fuerte, no te bajes de ella. Sigue creyendo y confiando que el que va al timón, que el que va al frente es nuestro capitán en jefe, es nuestro capitán y dueño, que es Jehová Dios de los ejércitos. Te bendigo en el nombre de Jesús. Amén y amén.